Ya estamos conectados con Moisés Chocrón, analista internacional, así que desde Caracas hacemos conexión con Bogotá, Colombia. Moisés, para que nos digas tú qué crees que fue lo que pasó en Estados Unidos. Ya la semana pasada conversábamos con una periodista venezolana radicada ya, con la que hemos hecho seguimiento prácticamente desde que comenzó la campaña hasta cómo terminó la elección. Y bueno, veíamos cómo incluso el voto latino era fundamental para el triunfo, determinante para el triunfo de Donald Trump. Ha terminado también por ganar Arizona, los 7 estados bisagra los ha ganado. ¿Qué pasó aquí, Moisés? Porque las encuestas decían otra cosa y bueno, muchos analistas también decían algo totalmente diferente a lo que resultó de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Así que comparte con nosotros tu análisis y bueno, por supuesto, como siempre, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Moisés. Hola, buenos días, Guillermo, Vanessa. Sí, efectivamente, fue una sorpresa tomando en consideración los resultados de las últimas encuestas que se habían tomado desde hace un mes para acá. No, en ninguno de los casos las encuestas arrojaban un vencedor, sino más bien una especie de empate técnico, pero ya pudimos ver por la propia dinámica del sistema electoral cómo Donald Trump ganó con una amplia ventaja. Incluso una ventaja más grande que la que había obtenido durante su primera elección y también una ventaja más grande que la que tuvo Joe Biden contra él hace 4 años. Pero también hay que mencionar que esta ventaja la da precisamente la sobrerepresentación que ofrece el propio sistema electoral estadounidense, que es por voto colegiado. Cuando uno ve las cifras, ambos políticos lograron más de 70 millones de votos cada uno, en un universo donde, como podemos ver, votaban más de 140 millones de electores, que la diferencia sea aproximadamente 4 millones de electores, tomando en cuenta la cantidad de gente que tenía que votar, pues no es tanta la diferencia, solo que como siempre ocurre en estos casos, como también pasó en su primera elección cuando competía contra Hillary Clinton en el 2016, no importa la cantidad de votos total del el voto popular, que es lo que llaman en Estados Unidos, sino la cantidad de estados que ganas. Y esta diferencia entre estados puede darse por 100.000 votos, por 400.000 votos en cada estado. Y eso fue lo que vimos en la semana pasada, que Donald Trump ganó donde importaba, ganó en cada estado con un margen quizás no tan grande, pero que le permitía contar con los votos en bloque de ese estado. Básicamente yo creo que a nivel discursivo fallaron los asesores de campaña de Kamala Harris del Partido Demócrata, porque digamos que lo que estaba en la mente de los estadounidenses en estas elecciones era el rendimiento económico del país y las políticas exteriores, básicamente, definir muy bien cuál iba a ser el apoyo de Estados Unidos con respecto a Israel, por ejemplo. Pero no tanto, y en esto se centró mucho Kamala Harris, el tema de las libertades sexuales y civiles, que ella veía como amenazadas, que estaban a punto de que si ganaba Donald Trump iban a retroceder, y esto ha sido repudiado, y se ve, sobre todo cuando uno empieza a leer los análisis digamos, los sectores raciales que votan por uno u otro candidato. La mayoría de las mujeres blancas estadounidenses votaron por Donald Trump, por ejemplo. Entonces eso es una de las cosas que te hace ver, bueno, ante el avance de lo que llaman en general woke, que es este tema de libertades sexuales, identitarias, que en realidad representa a minorías, porque la comunidad LGTBIQ+, y todo esto es una minoría en la sociedad estadounidense, en la sociedad global, pero que la izquierda normalmente se ha venido alimentando de la fuerza que le dan varias minorías, ¿no? Sumar varias minorías. En el caso, aunque a mí en realidad me cuesta hablar del Partido Demócrata como un partido de izquierda, pero evidentemente tiene una conciencia social más amplia que el Partido Republicano, que siempre se centra, digamos, en los rendimientos generales, ¿no? Sobre todo cuando se trata de economía. Me parece que eso fue lo que terminó por decidir las elecciones y la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Sí, de hecho, en un universo de casi 150 millones de votantes, la diferencia en voto popular, Moisés, es de tan solo 3.594.000. O sea,
que sí hubo. Trump obtuvo un 50,04 y Kamala Harris tuvo un 48%. Estamos hablando de 2 puntos porcentuales, 2,6 puntos porcentuales que sí hablaban de un empate técnico. Pues si tú hablas de un 5% en las encuestas en margen de error, obviamente eso pues puede estar allí. Claro, el procedimiento de las elecciones en los Estados Unidos lo hace diferente. Bien hablabas tú de las minorías y en los afroamericanos ganó Kamala Harris, en los educados o profesionales también ganó Kamala Harris, ganó Kamala Harris en los latinos también, hay que mencionarlo de esa forma. Entonces Trump se hizo fuerte es en el campesino norteamericano, en el que llaman el redneck, en aquel que está campo adentro también y que de alguna otra forma conectó con el discurso de la economía. Entonces, el norteamericano quiere recuperar ese país que una vez tuvo también, lleno de inmigrantes, por cierto, pero que lo tuvo. Sí, efectivamente, como lo mencionabas y como también al principio lo mencioné yo, el tema, bueno, yo de hecho le atribuía 4 millones de votos, tú puntualizas que eran 3.500.000 votos, en un universo de casi 150 millones de votantes es muy poco, pero también como les aclaraba, pues lo importante es ganar al Estado, ¿no? Tener el voto donde importa. Y eso fue lo que pasó con Donald Trump, que ganó incluso con un margen más amplio que cuando llegó por primera vez a la presidencia. Efectivamente, no es nada más un tema de quienes votaron por Kamala Harris como persona, ¿no? Sino quienes votan normalmente por el Partido Demócrata. Normalmente por el Partido Demócrata votan las grandes ciudades, donde se encuentran las grandes poblaciones muy educadas, hasta con posgrado, mientras que en el campo estadounidense siempre se dice, de hecho si ven un mapa, no nada más de estas elecciones, sino de cuando menos las últimas 4 elecciones, van a ver que los republicanos son siempre fuertes en los estados centrales de Estados Unidos, mientras que en las costas normalmente quienes son más fuertes son los demócratas. En los estados centrales precisamente es donde se encuentra la población más rural. Precisamente esos que tú hablas, los redneck o cuellos rojos, son estas personas blancas estadounidenses, también, digamos, nietos y tataranietos de los inmigrantes, porque Estados Unidos está hecho a punta de inmigrantes desde su propia génesis, los inmigrantes de Inglaterra, de Holanda, de Alemania, que precisamente por trabajar en la tierra y bajo el sol, pues se broncean por encima del cuello de la camisa y eso es por eso los llaman redneck, este trabajo de campo, ¿no? Yo creo efectivamente que este norteamericano con menos estudios y más del campo, más de su comunidad pequeña, se siente muy intimidada por temas como la inmigración ilegal. Ellos sienten que cada vez están más asediados, que cada vez ven más extraños que llegan a sus comunidades, ¿no? Esto en las grandes ciudades en realidad no importa. Uno visita Nueva York, uno visita Washington, uno visita Miami. Bueno, Miami quizás es la exageración de esto que les voy a comentar, pero uno visita estas grandes ciudades donde viven millones de personas y uno se siente que en realidad es ciudadano del mundo, porque no hay un grupo étnico que se imponga a otro, sino que uno, por ejemplo, va en Washington, la capital del país, uno va caminando por la calle y escucha gente hablando parsi, gente hablando hindú, gente hablando español, en la capital del estado, ¿no? En la capital de los Estados Unidos, donde están las sedes de gobierno. Entonces, digamos que la sociedad estadounidense en las grandes ciudades está muy acostumbrada a ser cosmopolita, mientras que en los pequeños pueblos rurales, como les digo, sobre todo en el centro y un poco hacia el noroeste de los Estados Unidos, se sienten asediados cuando ven a un inmigrante, cuando ven una persona que es diferente étnicamente a ellos. Escuchan a Moisés Chocrón, analista internacional, está al frente de Terapia de Choque. Ampliemos un poquito el abanico, Moisés, porque no solo hablamos de presidencia, hablamos de Congreso, o de Cámara, mejor dicho, hablamos de Senado. Y fíjate que, por ejemplo, ayer Donald Trump pedía que le permitieran, bueno, obviamente a sus aliados de partido, designar cargos importantes sin que tuviese que pasar antes por el Senado, justamente para evitar, por ejemplo, que los demócratas pudiesen obstaculizar algunas de sus elecciones. Pero recibe un cheque en blanco Donald Trump. Además, ¿qué pasa ahora con esos 3 procesos penales? Porque si hablamos de lo que está pasando jurídicamente, es un gran desafío
para un sistema judicial bien complejo, como lo es el estadounidense, que combina jurisdicciones en el plano federal y en el plano estatal, y que es supervisado por una Corte Suprema cuyos jueces son designados de por vida y nominados por el presidente. Entonces, hablemos también de las expectativas de cara a ese nuevo mandato, tomando en cuenta esos escenarios: Senado, Cámara, Corte Suprema y los 3 casos todavía que tiene abiertos. Sí, efectivamente, no voy a cambiar mi opinión con respecto a esto, como lo digo en todas las elecciones, sea Latinoamérica, sea Estados Unidos, sea Europa, nunca es una buena idea darle la presidencia a un partido o a una persona y además darle las fuerzas en el Congreso. Nunca es buena idea porque debe haber un contrapeso entre los poderes, debe haber una restricción del poder. Precisamente por eso es que las democracias se establecieron con esta división entre 3 poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, para que se hicieran contrapesos y se fiscalizaran entre sí. Cuando le damos el mismo poder, cuando menos, y aquí ya vengo a hablar puntualmente de los resultados de las elecciones, se estaba renovando solo 1/3 del Congreso estadounidense. Pero dentro de ese tercio, el Partido Republicano logró las mayorías en ambas cámaras. Esto le va a permitir a Donald Trump legislar sin tener que negociar con nadie, con ningún otro congresista, con el Partido Republicano, cuando menos por 2 años. Porque recordemos que las próximas elecciones, donde se renueva gran parte del Congreso, es dentro de 2 años, que son las elecciones de término medio. Yo creo que cuando me hablas, por ejemplo, de los 3 casos que están todavía pendientes en Estados Unidos donde Donald Trump es el protagonista, está, por ejemplo, por sentencia, aunque ya ese caso terminó, ya digamos que ya se enfrentó, ¿no?, la defensa contra la fiscalía, hicieron que obligaron a Donald Trump a que fuese a las audiencias. Es el caso de Stormy Daniels por el pago a esta actriz porno por su silencio hace ya mucho tiempo. De hecho, fue durante la primera campaña de Donald Trump a la presidencia. Pero este caso ya está, por así decirlo, esperando ya su veredicto, la resolución. Yo creo que el juez, en este caso, va a tratar de colocar una pena menos severa que lo que habría colocado en caso de que Donald Trump no llegara a la presidencia. Digamos que va a tratar de no molestarlo, porque ahora va a ser el presidente, a partir del 6 de enero. Pero en los otros casos, sí, lamentablemente, a pesar de que ya venían bien adelantados, recordemos el caso por el 6 de enero del 2021, y también por el otro caso era también un tema de acoso y tal. Esos casos van a quedar engavetados, lamentablemente. Eso no va a proceder. Entonces, de los 3 casos que estamos esperando todavía por sentencia, en solo uno va a haber una sentencia. Ya él acumula 2 sentencias anteriores que ya pagó. Uno por fraude fiscal y el otro por asalto sexual. En todo caso, pues este tema es importante porque a mí me parece muy curioso que la sociedad todavía, no nada más la estadounidense, porque también lo vimos en redes sociales con la propia población venezolana que apoyaba a Donald Trump, cómo la gente se presta muy rápidamente a creer lo que dice un político, incluso cuando esto que dice es parte de una teoría conspirativa, incluso suena muy ridículo, ¿no? Como el tema de los haitianos comiendo mascotas en los Estados Unidos, cuando se mostró que era falso, y todos estos temas que en realidad no aguantan una investigación corta de 5 minutos frente a una computadora. Pero no creen en los tribunales, porque cuando un tribunal enfrenta a unos abogados, que por cierto no son nada baratos, los defensores de Donald Trump, enfrentan en un juicio a estos abogados, la fiscalía estadounidense, a los abogados de Donald Trump, y se encuentra culpable a una persona de asalto sexual y de fraude fiscal, la población en general tiende a creer que eso no es así, que eso es mentira, que lo están persiguiendo, que es una lucha que tienen contra el político, pobre el político multimillonario que lo están acosando a través de los juzgados. Entonces, resulta de verdad bastante difícil de creer que en una sociedad globalizada y con internet y con redes sociales como la que tenemos hoy en día, la gente tiende a creer más en cosas que no tienen pruebas que a cosas que han sido demostradas frente a un jurado. Pues Estados Unidos tiene ahora un presidente que ya
ya fue encontrado culpable de asalto sexual y además de fraude fiscal, y que no va a ser juzgado por otras 3 causas que tenía abiertas. Yo creo que la, la enseñanza, el aprendizaje que podemos tener hoy en día del resultado de las elecciones de Estados Unidos es que nadie al final se salva lo comentaba yo en redes sociales, nadie se salva de los sofistas, de estas personas elocuentes, con un discurso rápido. No, pasó en Venezuela, pasa en España y está pasando en los Estados Unidos. Es un fenómeno global. Ninguna sociedad se debe sentir segura frente a una persona con un buen discurso. Sobre todo porque la sociedad tiende a creerle, y como vimos en el caso de Estados Unidos, de darle un poder casi absoluto. Escuchan a Moisés Chocrón, analista internacional, está al frente de terapia de shock. Pasando al siguiente tema, aunque mezclándolo, porque creo que tienen mucho que ver, Moisés, hablemos de lo que está sucediendo en Alemania. Yo no sé si será figurativo o no, pero en estos días se conmemoraba un año más de la caída de Berlín, pero así como cayó el muro de Berlín, cayó la coalición del gobierno alemán, que sabemos siempre ha tenido un peso importante en el contexto de la Unión Europea, porque es una de las economías más importantes, si no la más importante. Y desde que salió Angela Merkel, de verdad, no han podido salir adelante, ¿no? Pero además esto ocurre en un momento en el cual llega Donald Trump a la presidencia, ¿no? Y hay como distintos ejes de preocupación abiertos en el seno de la Unión Europea, incluso cómo puede cambiar la dinámica de las relaciones geopolíticas con la llegada de Donald Trump al poder. ¿Cómo analizas lo que está ocurriendo en Alemania y de qué manera podría repercutir, por ejemplo, el ascenso al poder de Donald Trump en los Estados Unidos frente a todo esto que está ocurriendo en Alemania? Sí, efectivamente lo que estamos viendo en Alemania es un reflejo de lo que viene ocurriendo en Europa durante los últimos años. Hay una reconfiguración de las fuerzas políticas europeas que están, digamos, creando nuevos partidos que en principio empiezan como minoría, como empezó en España Vox o Podemos, pero que luego se van haciendo de cada vez más poder. Eso lo hemos visto incluso en las últimas elecciones en Alemania, en el oriente alemán, en el mes de septiembre. Vimos cómo los partidos tradicionales perdían cada vez más espacios, mientras que nuevos partidos están acumulando apoyos. Básicamente lo que ocurrió, ya Olaf Scholz lo explicaba, él es socialdemócrata, viene del mismo partido de Angela Merkel. Él decía, bueno, nosotros formamos, en realidad Alemania también formó un gobierno al estilo de España, un gobierno a través de pactos, ¿no? Logran llegar al gobierno 3 partidos encabezados por los socialdemócratas, que son digamos la centroizquierda, que es el partido de Olaf Scholz y Angela Merkel, los verdes, que es el partido ecológico, y el partido liberal. Lo que ocurrió la semana pasada fue que Olaf Scholz salió en una rueda de prensa diciendo que ya había sido suficiente, sobre todo con el líder del partido liberal, Lindner, y que había violado su confianza ya demasiadas veces. Lo que explican los especialistas en política alemana es que en realidad Lindner estaba presionando a Scholz para que convocara a nuevas elecciones para refrescar, digamos así, el poder del gobierno federal alemán. Olaf Scholz se niega porque sabe que va a salir con menos votos que los que había obtenido en las pasadas elecciones, y que eso le iba a obligar a tener que negociar y dar más concesiones a los otros 2 partidos de la coalición de gobierno. Por eso se llama el gobierno semáforo, porque es los socialdemócratas como los rojos, los verdes que son los liberales, los ecológicos, los ecologistas, y los amarillos, los liberales. Entonces, básicamente lo que está tratando Olaf Scholz en este momento es de ganar tiempo, porque ya se quebró la coalición. También dicen que Lindner, el líder del Partido Liberal, estaba poniendo muchos peros para el endeudamiento del gobierno alemán, porque, y esto sí tiene que ver con Donald Trump, Olaf Scholz venía diciendo, bueno, ahora que Donald Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos y que va a volver con su política anti-OTAN, que cada país pague por su propia defensa y todo este tema, y teniendo todavía el conflicto de Ucrania en un punto tan álgido,
ellos veían que Alemania iba a tener que endeudarse para poder seguir ayudando a Ucrania. Y esta era la posición de Olaf Scholz, mientras que la de Lindner era que ya por ley, por constitución, el gobierno no debía, tenía que cumplir el límite, no debía seguir endeudándose. Estas fueron, digamos, las dos causas por las cuales el gobierno de semáforos se pelea en Alemania. Y ahora, con la llegada de Donald Trump el 6 de enero, la verdad que encuentra en muy mala posición a Europa, sin un liderazgo claro, porque Alemania es la potencia económica, la potencia tecnológica y militar de Europa. Francia disputa normalmente este liderazgo europeo con Alemania, pero en realidad el peso económico alemán es muy importante y por eso es en este momento el líder de la Unión Europea. Si Donald Trump encuentra una Alemania débil, para Donald Trump va a ser más fácil acabar con el conflicto de Ucrania a favor de Rusia, que es lo que me temo. Hay dos grandes opciones que se están barajando con respecto a este conflicto, y es que, por un lado, Donald Trump amenace a Volodymyr Zelensky en Ucrania y le diga, ya no te voy a dar apoyo militar y por tanto vas a tener que sentarte a negociar en muy malas condiciones con Putin, y va a tener que ceder cuando menos el Donbass y olvidarse de recuperar la península de Crimea. Y por otro lado, que también es muy mala opción para el mundo libre, es congelar el conflicto, crear una especie como de línea desmilitarizada como la que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y no firmar una paz, sino llegar a una especie de armisticio, de fin de las hostilidades y dejar ese conflicto congelado, quién sabe por cuántas décadas. Esto beneficiaría también a Putin. Entonces, cualquiera de las dos opciones que vemos en el horizonte de los analistas son malas para Ucrania, ya con la llegada de Donald Trump a la presidencia. Sí, Moisés Chocron conversa con nosotros, @chocterapia, donde estamos transmitiendo en estos momentos en vivo. Me voy a ir para España. Ha habido en las últimas horas manifestaciones importantes en contra, desde Valencia, en contra de la Generalitat Valenciana y también particularmente sobre el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué crees tú que pueda pasar a raíz de esto? ¿Esto puede ser un foco? ¿Puede ser esa candelita que se prende? Lamentablemente no va a pasar nada. Y recalco lo lamentable porque han muerto personas y en la comunidad valenciana, recordemos, por la Dana, este fenómeno climático que suele ocurrir a finales de octubre, principios de noviembre, que son básicamente lluvias monzónicas, lluvias muy fuertes, ¿no? Aquí lo que ocurrió fue que ocurre un desastre natural y nadie sabe a quién le toca actuar. El gobierno, y básicamente por pugnas políticas, porque el gobierno central español está en manos del PSOE, en manos de Pedro Sánchez, mientras que el gobierno de la Generalitat Valenciana está en manos del PP, de Masson. Entonces, básicamente, se empezaron a lanzar la pelota los unos a los otros. Pedro Sánchez, evidentemente, con el interés político de debilitar al Partido Popular en la Comunidad Valenciana, pero entonces uno empieza a recordar, y cuando en el último desastre natural que vivió Marruecos, el gobierno de España envió ayuda en menos de 24 horas, mientras que la Generalitat Valenciana en 5 días todavía no habían empezado los trabajos. Del gobierno federal, porque digamos que los trabajos de la Generalitat empezaron desde el principio, pero la Generalitat no cuenta con tantos recursos como cuenta el gobierno federal. De hecho, vimos cómo personas, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, envió su ayuda en las primeras horas, la ayuda de la que ella disponía, ¿no? Pero entonces cuando los reyes deciden ir, incluso en contra del consejo que le había dado Pedro Sánchez y el PSOE, dicen, el PSOE le había dicho a los reyes que no era prudente ir hasta la Comunidad Valenciana en este momento, porque podían haber protestas, pero los reyes decidieron ir a pesar de esto. Básicamente los políticos tuvieron que salir corriendo, los reyes se quedaron frente a los protestantes porque lo que había era mucha molestia, porque básicamente estaban luchando ellos solos, con sus propias manos y con muy poco conocimiento y experiencia en rescatismo, estaban tratando de todavía salvar vidas y levantar
la infraestructura de la Generalitat. Sobre todo hacia el sur de Valencia, que es donde ocurrió la mayor cantidad de pérdidas, ¿no? Sí, bueno, de hecho, ya ellos decían, descartaban cualquier renuncia a cualquier cargo y bueno, hay declaraciones recientes de Masón, que de hecho, bueno, vamos a ver si da tiempo más adelante de detallarlas, pero dice que admite posibles errores y emplazan a tomar decisiones políticas a partir de este jueves por la gestión de la DANA en Valencia. Pero yo retomo el tema original, Moisés. Fíjate cómo titula en este momento, hablando de Estados Unidos, su relación con Europa, el New York Times. El regreso de Trump significa una victoria para la derecha populista europea. ¿Puede entonces la extrema derecha europea sacar provecho de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos? Sí, de hecho, uno de los escenarios que me planteaba al conocer las noticias en Alemania y ya con la victoria de Donald Trump en la mano, era que en este momento de debilidad, Donald Trump podría aprovechar una visita a Alemania con la excusa de reunirse con el gobierno de Olaf Scholz, pero a su vez reunirse con líderes de partidos de derecha que en este momento son minorías, nada más con anunciar estas reuniones le daría mucho poder a esos partidos de derecha, le restaría poder a la socialdemocracia de Olaf Scholz y por tanto allanaría el terreno para cuando llegara a la presidencia dominar la política europea a través de Alemania. Ese sería quizás el movimiento más inteligente que podría hacer el Partido Republicano estadounidense y específicamente Donald Trump en Europa, porque dominando, incluso antes de llegar a la oficina oval, Donald Trump dominando la política europea, se asegura un escenario internacional totalmente favorable a los intereses de Donald Trump. ¿En qué se puede parecer la derecha europea al gobierno de Donald Trump? Básicamente, en términos impositivos, a menores impuestos, sobre todo a los grandes capitales, en el comercio internacional, quizás al combate, a la guerra comercial con China, pero en el plano interno, y es en lo que más se parecen, es en las políticas anti-inmigración. Recordemos que Europa ha visto crecer a movimientos de derecha precisamente porque cada vez hay más población anti-inmigración. Anti-inmigración de los países árabes, anti-inmigración del norte de África también. Sí, a ver. No, adelante. Lo que quería preguntarte ahora, Moisés, es, se barajan algunos nombres también para el gabinete de Trump. Eso habla ya de la línea que va a tomar. De hecho, acaba de nombrar a una fuerte persona en cuanto al tema migratorio, en cuanto al manejo de las fronteras, etcétera. ¿Qué nombres estás manejando tú en cuanto al gabinete también de Donald Trump y qué mensaje envía en esos posibles nombres? De aquí a que se forme el gobierno, muchas cosas pueden ocurrir, sobre todo tomando en cuenta que Donald Trump va a ser el presidente, pero se escucha con mucha fuerza Marco Rubio, por ejemplo, en la Secretaría de Estado. Eso es muy interesante porque, recordemos, Marco Rubio, descendiente de cubanos, ha tenido siempre una visión muy clara de injerencia en América Latina para acabar sobre todo con la izquierda latinoamericana. Eso podría ser que la posición de Estados Unidos en los próximos años sea más severa y, como les digo, injerencista en la región. Pero, por otro lado, también tenemos el nombramiento o el posible nombramiento de Elon Musk en una secretaría creada para él, que tiene que ver con innovación y producción industrial. Esto, evidentemente, pues puede traer una nueva oleada y aquí sí soy un poco más optimista porque podría traer una especie de oleada de renovación del gobierno estadounidense donde la productividad y donde la productividad lucha contra el burocratismo, donde se llame a ser un gobierno más eficiente y que entregue mejores resultados. No confío yo tanto en digamos, la inteligencia que puede tener Elon Musk sobre el manejo de finanzas públicas, pero sí confío en su experiencia manejando grandes empresas para inyectar productividad al sector burocrático estadounidense. Entonces, en ese término sí sería bastante optimista.